¿Te sientes desilusionada porque tratas y tratas de vencer el enojo o ese pecado que prometiste no repetir? Intentas orar más, leer más, esforzarte más y aún así caes otra vez. Y en medio de esta frustración, quizás te preguntas, ¿qué pensará Dios de mí ahora? Hoy queremos ayudarte a mirar su respuesta cuando pecas otra vez. Así es que prepara tu bebida favorita, ponte cómoda, porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios está presente en cada paso que das, incluso cuando tropiezas en el mismo lugar otra vez. Y nos encanta que estés aquí. Bienvenidas una vez más, ¿cómo están? Hola, buenos días, Diana. En el momento en que estamos grabando esto, creo que contigo me ha tocado grabar los horarios y los días más, Más temprano en la mañana. sí, más raros. Y estoy emocionada, feliz y agradecida de poder compartir contigo y con todas las mujeres que participan en este podcast. Sí, pues fíjate que estoy contenta. El día de hoy vamos a cubrir un episodio donde es parte de esta trilogía de lo que hemos estado hablando de Dios no nos ve solamente como santas, sino también entiende que pecamos y entiende que sufrimos, ¿verdad? Y Dios nos ve en todos estos aspectos. Y bueno, el día de hoy nos toca hablar de cuando pecamos y sobre todo estos pecados repetitivos, estos pecados que, ay, como quisiera vencerlo, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el pecado en ese aspecto, no desde una perspectiva de condenación, sino de entender que en vez de excusarnos por ese pecado, es importante tener una teología correcta de cómo Dios ve nuestro pecado. Y bueno, para aquellas que están siguiéndonos en esta serie de teología aplicada, este tema cae bajo la categoría de teología de armateología. Y me encanta porque escuché a una persona que escucha nuestro podcast y me dice, tienes razón, yo nunca había pensado que la teología podía ser para nosotras también, pensé que solo era para pastores. Así es que no, la teología es para nosotras, entre mejor equipadas estemos, muchísimo mejor. Y lo importante, Diana, de ver por qué estudiar el pecado es importante, es porque nuestra visión de Dios, como vemos a Dios, como creemos que Dios responde, va a determinar cómo nos acercamos a Él cuando nosotros pecamos, ¿no? Entonces, por eso es que me interesa que cubramos estos temas. El Salmo 103, 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Es un versículo, son dos versículos que deberíamos memorizarnos. Uh-huh. ¿Cómo se compadece Dios de nosotros cuando pecamos, cuando necesitamos de Él? Él sabe nuestra condición. Él no se espanta, no se asusta, no le toma por sorpresa. Y sin embargo, muchas veces nuestra inclinación es escondernos, ¿verdad? Pero comencemos con el principio, como siempre. Sí, importante entonces definir qué es el pecado bíblicamente, porque tenemos que arraigarnos en lo que dice Dios acerca del pecado, porque si nuestro punto de referencia es el mundo, si el punto de referencia es la cultura, pues vamos a estar totalmente equivocadas. Entonces, arraigadas en la palabra, ¿qué es el pecado? La definición teológica es que, como mencionabas tú, que la martiología es justamente el estudio del pecado, que es errar al blanco, es fallar, es no estar en el punto donde debes estar. Y no es solamente, yo creo que esto es importante hablar, no es solamente la conducta, no es solamente lo externo, no es solamente lo que veo, sino que se refiere a la condición del corazón. Es una desviación del propósito de Dios, por eso es errar al blanco, porque hago todo menos lo que tengo que hacer, ¿no? Es fallar. Y entonces justamente se me hace importante aclarar que no solamente es lo que vemos, no solamente es la conducta, no solamente es lo externo, sino se refiere específicamente a la condición del corazón.
Y Sí. algunas claves bíblicas que soportan o que apoyan. Esto es nosotros vemos en Génesis 3 el origen del pecado, y es que el pecado lo que hace primeramente es que distorsiona la imagen de Dios en nosotros, con que Dios ha dicho, ¿no? Es Mm, esta pregunta que te hace cuestionar, ¿será que sí? ¿Será que sí es malo? ¿Será que sí es pecado? ¿Será que sí es ser desobediente? Entonces en Génesis 3 encontramos el origen del pecado. Pero también hay otra cualidad del pecado, por decirlo así, y es el asunto de que es universal. En mm, Romanos 3:23 encontramos, por cuanto todos pecaron. Esto aplica a toda todos. la humanidad, todos somos pecadores, nuestra naturaleza es pecadora. Entendemos también que hay una consecuencia al pecado. Mi pecado tiene un pago, mi pecado tiene, va a haber algo que voy a vivir por consecuencia de mi pecado. Por eso es que la palabra de Dios habla en Romanos también, donde dice que la paga del pecado es muerte. O sea, Mm. hay una consecuencia, no pasa desapercibido, no es algo pequeño, sin importar nuestra mente, ¿no? El tamaño del pecado, porque decimos, esa fue una pequeña mentirita, ¿no? Esto no, Mentira blanca. no, es que el pecado es pecado y hay consecuencias y la paga del pecado es muerte. Y bueno, yo creo que también esto del pecado nos debe llevar a entender que hay una lucha dentro de nosotros, los cristianos, los seguidores de Cristo, aquellos que estamos siendo transformados por el poder del Señor cada día. Tenemos esta lucha interna. O sea, Ujú. hacemos lo que no queríamos hacer y lo que queremos hacer no lo hacemos y es esta constante batalla, ¿no? Entonces, es importante que recordar la verdad que habla el Señor acerca del pecado y sobre todo deshacernos de estas mentiras, porque a veces creemos que Dios se cansa de nosotros. Hace unos días yo hablaba con una persona y me decía, es que con qué cara me voy a acercar a Dios otra vez. O Mm, sea, esta percepción de que, bueno, ya se cansó de mí y ujú. Dios no se cansa de nosotros. La realidad es que Él ve nuestra lucha dentro de nuestro corazón como un proceso de santificación, no de perfección inmediata. Tenemos otros podcasts que hablan acerca de la justificación inmediata, el proceso de santificación, pero al final del día quiero decirte que Dios no se cansa de ti. Dios no llega a un tope donde dice, ok, ya me Sí, decepcioné de ti y ya estoy cansado. No, sí. siempre que nosotros venimos a Dios con un corazón humilde, pues Él siempre nos recibe porque Él sabe que tenemos una lucha dentro de nosotros. Sí, sí, verdaderamente. Y qué bueno que mencionas lo de los otros dos episodios, porque si esta es tu primera vez que nos acompañas y nos escuchas, y la primera vez que nos escuchas, vamos a hablar de pecado. Regrésate a escuchar los otros dos episodios, el 54 y el 55. En el 54 hablamos de que si eres hija de Dios, si has entregado tu vida a Jesucristo, eres una nueva criatura en Él. Tu identidad está basada en lo que Cristo hizo, en su obediencia. Ahora el Padre te ve como santa y tu identidad no cambia por causa de tu pecado, porque el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario está completo. Entonces, cuando pecamos otra vez, como Dios te ve como santa, la forma en cómo el Padre responde para contigo y conmigo es con disciplina, pero una disciplina de amor, una disciplina de rescate, una disciplina que da esperanza, no como un juez que condena, no como un padre decepcionado, no como un padre que dice, oh, no puede ser que volviste a hacer esto, ¿verdad? Y bueno, en el episodio 55 hablábamos de que vivimos en un cuerpo y en un mundo caído y el pecado de los demás nos afecta y nos hace sufrir y sufrimos, ¿verdad? Cuando alguien peca en contra de nosotros. Y en este caso la forma como el Padre nos ve es que Él se compadece de nosotros, Él comprende, Él entiende el dolor por el que pasamos. Tengo ahorita un caso donde, ay, mi corazón se quiebra por esta chica porque tiene una distorsión de Dios tan fuerte, donde dice, Dios ayuda a otros, pero a mí no. A Dios no le interesa lo que yo sufro. A Dios le interesa las cosas grandes, pero no por lo que yo estoy pasando. Y eso es muy duro, vivir una vida así, o sea, yo le decía, no entiendo cómo todavía tienes fe, porque vivir para este Dios, creer en este Dios es terrible. Un Dios que no se interesa en ti, un Dios que no tiene compasión de ti, un Dios que no responde a tus oraciones. ¿Cómo es que todavía te llamas cristiana? A mí no me gustaría creer en ese Dios.
Y claro, ella estaba siendo un poquito sarcástica y yo también empecé a hacerlo, pero es un punto de mucho dolor, ¿verdad? Cuando tenemos una distorsión de quién Dios es, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Y bueno, el día de hoy hablando de que todavía luchamos con estos deseos desordenados, pasiones desordenadas que Santiago 4:1 habla, con la maldad que nosotras mismas todavía tenemos esa inclinación. A veces ni siquiera distinguimos. Hay un libro que se llama Pecados Respetables. Está buenísimo. No me acuerdo el autor, pero lo voy a poner en las notas. Pecados respetables. Hay pecados que ni siquiera nos damos cuenta que son pecados, Diana. Ya, o sea, perdimos la brújula, ¿verdad? Y en ese caso, pues Dios obviamente nos llama al arrepentimiento, no a la vergüenza permanente, no a escondernos, no a huir, sino siempre hay una salida, siempre hay una esperanza, siempre. Lo que pasa es que a veces, sobre todo el pecado habitual, cansa mucho, ¿verdad? Y hay ocasiones en donde nos podemos sentir, nunca voy a superar esto. Entonces, ¿cómo responde Dios cuando pecamos otra vez? Y regresamos una vez más a quién es Dios, a sus virtudes y saber que, número uno, Dios responde con santidad porque Él es santo y Dios no ignora el pecado. Su santidad exige arrepentimiento. Y vemos en la escritura toda esta riqueza cuando explica la santidad de Dios y que nuestro pecado nos separa de Él, pero también encontramos la maravillosa verdad de que cuando nos acercamos a Dios, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios responde con su santidad, Él no ignora el pecado. Y dos, la disciplina de Dios es una expresión de amor paternal, porque Dios al hijo que ama lo disciplina. Entonces, las consecuencias que vivimos del pecado son parte del amor de Dios, o sea, porque es una expresión de su amor paternal también. No es, yo creo que más bien Dios en su infinita misericordia nos libra mucho de muchas cosas, porque si pagáramos por cada uno de los pecados, que expresamos o que vivimos, Dios mío, pero Dios es infinitamente misericordioso y aún en su disciplina podemos ver su misericordia. O sea, las consecuencias que vivimos no es la extensión completa de lo que a lo mejor nos merecemos. Eso es exactamente lo que quería decir. Sí, es cierto. Y también Dios responde al pecado cuando pecamos otra vez con misericordia, como tú lo estás mencionando, ¿no? Jesús intercede por nosotros constantemente. Primera de Juan 2:1 lo menciona. Les recomiendo tanto que, especialmente si estás desilusionada por pecar otra vez y otra vez y otra vez, los libros de Primera y Segunda de Juan son tan hermosos y te recomiendo que los leas completos y luego te regreses a desmenuzarlo poquito a poquito y puedas disfrutar y ver el carácter de Dios ahí, cómo Él responde, cómo su amor cubre, cómo su amor rescata, cómo su amor y su intercesión de Jesucristo por nosotros constantemente muestra esta misericordia. Mi suegro nos enseñó que misericordia es ver la miseria del corazón. Y la verdad es que cuando pecamos hay una miseria en nuestro corazón. Necesitamos de un Salvador, necesitamos de alguien, ¿verdad? Su gracia no se agota porque su justicia ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. O sea, no hay manera de que ya lleguemos a un punto donde ya Dios no nos va a perdonar, siempre y cuando no haya esta dureza de corazón, porque yo sé que va a haber quienes dicen, no, es que la Biblia sí dice que hay un pecado que no se perdona, etcétera. Y créeme que ese punto, no vamos a hablar de eso hoy, pero mantiene a muchas mujeres asustadas. Y creo que a veces utilizan ese versículo fuera de contexto, porque estoy hablando de alguien que tiene un corazón suave, de alguien que anhela y desea agradar al Padre, no de alguien que está completamente en rebelión y oposición en contra de Dios. Para esa persona necesita salvación. Esa persona necesita saber que
que Jesús le ama y que tiene que arrepentirse de sus pecados y venir a una salvación primeramente, ¿verdad? Estoy hablando de aquella persona que ya tiene a Jesús como su Salvador, que ya vive con el Padre, que ya busca de Dios, que ora, que lee su Biblia, pero que sigue cayendo en estos ciclos de que me enojo y exploto y no sé qué hacer, o de que caigo en una depresión que me siento atada, y no estoy diciendo que la depresión necesariamente es pecaminosa, pero sí hay veces que las respuestas a la depresión pueden volverse en pecado. Estos ciclos, ¿no? Donde yo me recuerdo, Diana, que creo que lo platiqué en otro episodio, donde yo decía, verdaderamente nunca voy a vencer este pecado. Mi mamá pecó de la misma manera, mi papá pecó de la misma manera, mis abuelos pecaban de la misma manera, por supuesto que a mí me toca vivir pecando de la misma forma, ¿no? Y yo ya estando en la iglesia, en el servicio, siendo un líder. Ojo, estoy ahorita en un retiro de mujeres, estoy en el cuarto del retiro de mujeres, y me encanta porque anoche tuve la oportunidad de compartir. Una mujer hizo una pregunta y dice, ¿cómo es posible que alguien estando en liderazgo caiga en pecado? Y le dije, porque el hecho de que estés en liderazgo no te hace menos ser humano. Si tienes un estándar más alto, y si tienes una responsabilidad más alta, y si vives las consecuencias de cómo tu pecado impacta a aquellos por los cuales tú tienes influencia. Pero en el momento en que yo entré en una posición de liderazgo, no me hice menos ser humana. Y el conocimiento no necesariamente protege mi corazón de caer en el pecado, de caminar hacia el pecado. Claro, me da la responsabilidad de que no lo hice en ignorancia. Así. Pero es verdaderamente solo el poder de Dios el que me ayuda, y las decisiones que yo tomo a vencer cada pecado. Entonces necesito esa gracia. Necesito ese poder de Dios para estar constantemente alerta y luchar en contra de ese pecado. Entonces, ¿cómo responde Dios al pecado? Escuchamos que Dios responde con su santidad, responde con misericordia, pero también responde con propósito, porque su propósito no se ha terminado a causa de nosotros. Dios usa incluso nuestra caída para formar en nosotros humildad, dependencia, discernimiento, porque hay un aprendizaje, porque reconocemos que dependemos total y completamente de Él. Y lo vemos incluso en la vida de Pedro, cuando él negó a Jesús, ese momento en el que él le niega 3 veces y en la última ocasión él escucha al gallo cantar, ¿no? Y ese momento de lloró amargamente, con tristeza, con pena, con yo no sé qué tantas emociones vivió Pedro en ese momento. Y lo más hermoso es que Dios se toma el tiempo después de haber resucitado para hablar con él, para restaurarlo, para preguntarle, ¿me amas? Para volverlo a instalar, ¿no? A volverlo a afirmar como su siervo, como su líder. O sea, qué hermoso testimonio. Yo digo, sí, Pedro, wow, Señor, tenemos esperanza todos nosotros, gracias a Dios por su fidelidad. Entonces Dios responde a nuestro pecado con su propósito, porque ni nosotros mismos podemos detener el propósito de Dios por nuestro pecado. Amén, amén, me encanta eso, ni nosotros mismos. Y fíjate, Diana, o sea, los apóstoles, los discípulos pecaron contra Jesús cuando fue aprendido, todos huyeron, todos lo abandonaron, todos lo betrayed, lo traicionaron, gracias. Perdón, pensé que ahora no iba a salir con mis pocherías. Y estuvieron 3 años con él. O sea, ¿qué esperamos nosotros? A veces a lo mejor nos ponemos un estándar mucho más alto de lo que Dios mismo nos pone, ¿no? Y no estoy diciendo que lo ignores, no estoy diciendo que te acomodes con tu pecado y que lo abraces, pero a veces cuando nos flagelamos, a lo mejor estamos poniendo un estándar mucho más alto de lo que la Biblia pone para nosotras. Dios no nos reduce. Michael Emlet, el autor de este libro, Santos, Sufrientes y Pecadores, dice que Dios no nos reduce a una categoría, sino que Él nos ve como una persona completa, rescatadas, pero todavía en el proceso. Y por lo tanto necesitamos ambas cosas, necesitamos el consuelo de Dios, pero también la corrección. Vez tras vez tú y yo estamos en la iglesia mucho tiempo, ambas servimos como esposas de pastores, y nos damos cuenta de la necesidad que hay
de ser una iglesia que puede servir a las personas en estas dos áreas, tanto consolar a los que sufren como confrontar a los que pecan. Y no es un trabajo ni que nos guste, ni que... Sí, que lo busques. Que lo busques, que digas, ¡yay! Me toca hacer esto. Pero vez tras vez te das cuenta cuando hay iglesias que faltan de una de las dos cosas, cuán difícil es tener una iglesia así. ¿Cuánto dañas a las personas que hay en una iglesia que solamente consuelan pero no corrigen, o que solamente corrigen y no consuelan? Cierto. Dios nos llama a ambas cosas. Y bueno, ¿cómo responder nosotras, verdad? Si Dios responde a nuestro pecado con santidad, con misericordia y con propósito, ¿cómo hemos de responder nosotras cuando pecamos? Y medio lo hemos mencionado, pero vamos a ser más específicas. Número 1, haz lo contrario a lo que quieres hacer. Y lo que quieres hacer es correr y esconderte. Lo que quieres hacer es darte por vencida. Pero lo primero que quiero que hagas es que corras hacia Dios en lugar de correr lejos de Él. Tu impulso natural va a ser esconderte. Lo vemos desde Adán y Eva. Se escondieron. Pero el Evangelio nos llama a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Importante, no hagas tu pecado chiquito, pero tampoco hagas chiquita la misericordia de Dios, ¿verdad? Cuando nosotras confesamos nuestro pecado a Dios, es una manera, y cuando nos arrepentimos, inclusive hay que aprender qué es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Generalmente, cuando te caen en tu pecado y que te descubrieron y todo, va a faltar un poquito en lo que el Espíritu de Dios te redarguye y verdaderamente tienes una convicción de tu pecado y te arrepientes, porque la primera reacción, porque te cayeron, porque te descubrieron, es defenderte, es sentirte la víctima, ¿verdad? O sea, no necesariamente un arrepentimiento genuino, sino es simplemente porque te descubrieron. Pero importante, no minimices tu pecado, pero tampoco minimices la misericordia de Dios. Tu pecado y mi pecado. Y en verdad yo lo entiendo. Yo me acuerdo, Diana, yo me acuerdo que yo decía, es que, o sea, no puede ser. Y sobre todo porque cada vez que yo peco, no es en ignorancia. O sea, yo no tengo esa excusa. Por lo menos tuviera esa excusa. Es horrible. Y en esos momentos puedo pensar a veces, o ser tentada con pensar, mi pecado es tan grande que ya Dios no me va a perdonar, ya es demasiado, ¿verdad? Sobre todo en mis 20s, en mis 30s, híjole, cómo sufrí con eso. Pero quiero que sepan, chicas, que hay esperanza. Pecados que yo pensé que jamás en mi vida iba a vencer, y ahora poder llevar un conteo. Yo llevo un conteo, Diana. ¿Cuántos años llevo de no hacer este pecado, no? Y sobre todo aquellos grandotes, ¿verdad? Aquellos que marcaron mi vida, aquellos que viví consecuencias terribles, que afecté muchísimo a mi esposo. Y poder celebrar y decir, wow, han pasado 15 años, han pasado 18 años, han pasado, y el Señor me ha sostenido. Es algo, y recuerdo mi pecado no por culpa ni por vergüenza, por dar la gloria a Dios. Por exhibir su misericordia, por recordar que así como Él me rescató, así Él puede rescatar a cualquiera. Si tuvo misericordia de mí, lo puede tener de cualquiera. Y eso es algo que me sostiene. Entonces el pecado no necesariamente lo recuerdas solamente para arrepentirte, pero una vez que te arrepientes, una vez que lo vences, una vez puedes recordarlo como una manera de decir, de aquí Dios me salvó y ahora yo sé que puedo tener la capacidad de ayudar a otros que están sufriendo lo mismo. La segunda manera de responder ante el pecado la has mencionado, pero lo vamos a llamar por su nombre, y es arrepentirse. Debemos arrepentirnos sinceramente, no superficialmente, no porque pues ya no tengo otra opción, como mencionabas tú, porque me cacharon o porque ya, sino es llegar a ese punto donde reconocemos y nos entristece haber entristecido al Señor, haber quebrantado sus mandamientos, arrepentirnos de todo corazón y sentirse arrepentido, no solamente sentir culpa, no solamente es la emoción,
sino es realmente reorientar, redirigir, reposicionar nuestro corazón hacia Dios, porque el pecado lo que hace es que nos crea esta distancia y nos lleva en una dirección contraria. Entonces, cuando yo realmente me arrepiento, lo siento, pero me lleva a una acción. Es esto de qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, qué voy a hacer con la convicción que tengo en este momento. Es reorientar, tiene que ir acompañado de una acción. Y también involucra reconocer lo que creíste o deseaste más que a Dios y llamarlo por su nombre, porque al momento de pecar pusimos primero nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa, lo que haya sido, tenemos que llamarlo por su nombre, etiquetarlo. Yo aprendí esto hace algunos años, que es cuando estoy pidiendo perdón al Señor, es llamar al pecado por su nombre, porque para mí era muy fácil decir, Señor, perdóname, ¿no? De todos mis pecados que cometí hoy, pero ponía así como muy generalizado, nada específico. Y aprendí que tengo que llamar al orgullo, orgullo, a la impaciencia, impaciencia, a los celos, a lo que haya sido, llamarlo por su nombre, porque cuando lo llamo por su nombre, me pesa más y como que entiendo más la fealdad de mi pecado y me hace reconocer que estoy pecando contra el Señor. Entonces hay que Me encanta. reconocerlo, hay que llamarlo, hay que etiquetarlo. Y Sí. también hay que confesar sin excusas, porque a veces caemos en esto de que, bueno, yo hice esto, pero ¿por qué no me escuchaste? ¿O por qué? Y empezamos a culpar y entonces realmente no hay un verdadero arrepentimiento porque estás viendo quién te llevó a hacer algo. Al final del día, lo que las circunstancias externas hayan sucedido o como hayan pasado, lo que otras personas hayan hecho, nada. O sea, al final del día tú tomaste una decisión, tú lo hiciste, yo Exacto. tomé esa decisión. Entonces, confesar sin excusas, venir delante del Señor contra ti, solamente contra ti he pecado, como en el Salmo 51. Y también nos queda pedir ayuda para poner en obra lo que le agrada al Señor. Y el primer recurso que tenemos es el Espíritu Santo, o sea, pedir Por ayuda al supuesto. Espíritu Santo, que nos ayude, que nos dé la gracia, que nos dé el favor, que nos dé la fortaleza, pedir y usar esos recursos que el Señor nos ha dado y bueno, también pedir ayuda a otras personas, tener a alguien a quien rendir cuentas, tener a alguien que te aconseja, comercial para May también aquí. Importante, yo creo que esto involucra también esto de pedir ayuda. Sí, definitivamente. Y la verdad es que como mencionas, cuando nos excusamos, cuando estamos confesando nuestro pecado, pero nos excusamos y le echamos la culpa a alguien, puedo atreverme a decir que es evidencia de que no hay un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque no vemos la gravedad de cuánto he pecado contra Dios primeramente y después contra otra persona o contra mi propio cuerpo, ¿no? Entonces sí es muy importante arrepentirnos sinceramente y no superficialmente. La tercera cosa es, recuerda quién eres en Cristo y lo decimos una y otra y otra y otra vez porque nos da amnesia, Diana. Tenemos amnesia de identidad, es tan fácil, ¿verdad? Y obviamente el enemigo de nuestra alma va a querer que definamos nuestra identidad por nuestra falla. Por eso es que yo no creo en etiquetas. Estoy de acuerdo que si has ido a un terapista y te pusieron una etiqueta psicológica, lo que sea, está bien, pero no la adoptes como tu identidad. Mm. No la recibas, y no estoy hablando de esta fantasía de estoy diabética y no lo recibo en el nombre de Jesús y lo reprendo, pero estoy comiéndome el pastel, ¿verdad? No estoy hablando de eso. Qué bueno que aclaraste. Estoy hablando de que no pegues tu identidad a esa etiqueta, ¿verdad? Porque entonces dejamos de creer en la justificación. Si somos hijas de Dios, somos santas. Así Y es. soy una santa que cometió un pecado en este momento, pero ese pecado no me identifica, ese pecado no me hace quien soy yo. Y tengo la oportunidad de arrepentirme. La manera como lo explico muchas veces es muy diferente decir soy un trapo sucio a decir agarré un trapo sucio, pero ahora tengo la oportunidad de soltarlo, Okay. ¿verdad? Soy un trapo sucio es que tomo ese pecado como mi identidad. Y los que me están viendo en Facebook, perdón, en YouTube, están viendo que estoy agarrando el trapito. Pero cuando peco y entiendo que mi identidad es que soy santa, que soy redimida, que soy justa, pero pequé, es porque agarré el pecado.
Y algo que mi esposo enseña mucho, tú no caes en pecado, tú caminas hacia el pecado. Mm, Agarré ese pecado, pero como no es que yo soy eso, no soy el trapo sucio, tengo la oportunidad de arrepentirme, agarrar ese trapito sucio y deshacerme de él y sacarlo de mi vida, porque no es quien soy yo. En cambio, si digo soy un trapo sucio, pues ¿cómo me voy a deshacer de eso? sí. A mí lo que me sorprende es que tenías el trapito listo para el ejemplo. Ya lo tenías planificado, quedó muy bien. No eres un La trapo verdad es sucio, es como que lo agarras nomás. Me gustó ese fue prop. el trapito con que limpié mis lentes. Fíjate cómo es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que te da la gráfica ahí en el momento. Qué linda. Es tan importante eso. No soy trapo sucio. O sea, soy una amargada, soy una enojona, soy una adúltera, soy una fornicaria, soy, ¿verdad? Sí, Lo que quieras poner en esa línea, una mentirosa, soy una depresiva, soy lo que sea que quieras poner allí. No, cometiste ese pecado, caminaste en ese pecado, pero por la gracia de Dios, Él tiene un método para mm, que tú puedas deshacerte de eso, porque Él no nada más te dice qué tienes que hacer, te dice también cómo hacerlo. Y eso así. es hermoso. Y algo que yo creo que tiene que ver mucho con esto es aprender de lo que acabamos de experimentar. Ahora, yo sé que es frustrante cuando es una y otra vez. Y el Señor nos da la opción y el Señor nos da los recursos para aprender del tropiezo, Mm, establecer pasos de crecimiento donde podemos reflexionar. Yo creo que muchas veces cerramos o queremos cerrar muy rápido el círculo o cambiar de página rápido y como que esto no sí, pasó, esto no pasó, esto no pasó. Y sí, cuando no hay reflexión, no hay aprendizaje. Cuando no hay reflexión, no hay transformación. Tienes que reflexionar. Y es que muchas veces evitamos el dolor, evitamos la pena, evitamos ese momento incómodo de lo que pasó y como que todo está bien, la todo está bien. vergüenza. Y tenemos que quedarnos en ese momento incómodo de reflexionar, de preguntarnos qué me llevó a tomar esta decisión, qué me llevó a este pecado, qué necesito hacer diferente. Si me encuentro en esta situación otra vez, ¿qué me voy a atrever a hacer diferente? Tenemos que tener este tiempo de reflexión, tenemos que tener estos momentos donde realmente permitimos que el Espíritu Santo nos redarguya, nos transforme, nos hable, nos muestre la verdad de lo que hay en nuestro corazón, porque cuando pecamos, como tú mencionabas al principio, no es que Dios se sorprenda, Él sabe, pero sí nos Ujú. muestra a nosotros lo que está dentro de nosotros. Cada vez que yo peco y cuando yo tengo este momento de reflexión, yo me doy cuenta de lo que tengo en mi corazón, lo que tengo que rendir al Señor, en lo que tengo que trabajar. Entonces, mi invitación para todas las personas que nos están escuchando es que cuando hayas caído, no te apresures tanto a cambiar la página como para que esto no pasó, sino que te des ese Mm, tiempo para reflexionar, para realmente tener este proceso de, Señor, examina mi corazón y muéstrame qué áreas de mi vida te ofenden. Allí es me donde está encanta. el aprendizaje y la transformación. Y también, pues bueno, busca rendición de cuentas, como mencionábamos, la oración, la comunidad, el tener este círculo, estas personas que te rodean, que oran por ti, personas que te animan, personas que te preguntan. Evidentemente, no son todas las personas, tienen que ser personas de confianza. Ya creo que ya hablamos de eso en alguna ocasión, pero sí busca rendir cuentas, orar y buscar esa comunidad. Sí, definitivamente. Es parte de lo que te va a ayudar a vencer el pecado. Tienes toda la razón, me encanta cómo lo explicaste. Número 5, mira la cruz, no tu récord, ¿verdad? Mm. Tu esperanza no está en cuántas veces has caído o te has levantado, sino en quién te levanta vez tras vez. Primera de Juan 2:1 vuelve a hablar, ¿no?, del abogado que tenemos para con el Padre, de quien intercede por nosotros. Por eso es que es importante reflexionar en la gravedad de nuestro pecado. Y hay una realidad, muchas veces hay pecados de los que nos gustan. Hay pecados que yo no lo veo tan mal y, por ejemplo, el pecado del chisme, ¿verdad? Es No hace daño a sabrosito. nadie, qué bárbara. Y cuéntamelo para orar por ti, porque lo espiritualizamos.
Traigo una petición de oración y en realidad les estoy contando lo que me acabo de enterar y vamos a orar por la hermanita que se está separando. Ay, El no. chisme. Ahí sí me acuerdo de aquel que decía, arrepiéntete. Hay que arrepentirnos de esos pecados también. Entonces, parte de esa reflexión tiene que ver con ver la gravedad de mi pecado, pedirle a Dios si es un pecado que me llama, que me atrae, que me hace sentir bien, que me gusta. Señor, ayúdame a que empiece yo a ver el pecado por lo que es y empezar a siempre, yo soy, por lo que puedes ver, soy dramática y gráfica, y entonces les digo a mis clientas, sobre todo las que veo que les gusta el pecado, ese que traen ahí, ¿verdad? Y le digo, pídele a Dios esta semana que te dé una visualización gráfica y olfatoria de que veas tu pecado como un vómito. Sí. Que lo veas así. Y entonces cuando seas tentada, piensa si quieres ir a agarrar ese vómito y comértelo. Sí, muy gráfica. Me gusta. Y al mismo tiempo, cuando haces eso es como la primera parte, ¿verdad? La segunda parte es voltea a ver hacia la cruz. Porque tú lo mencionaste, el arrepentimiento es redirigir, ¿verdad? Caminar en lo contrario. Entonces ve a la cruz donde es Jesucristo el que te da el poder. Uno, Él ya pagó por tus pecados. Dos, en medio de ese pecado, Él decidió amarte. Él no te amó ya cuando eres bonita y limpia y santa. Antes de eso decidió amarte. Ánclate en la cruz, en su trabajo redentor, en su pago, en la cruz del Calvario, en su resurrección. Ánclate en eso para saber que verdaderamente puedes vencer ese pecado. No es por tu fuerza, no es por lo que más tú puedes lograr esta vez. Hay chicas que, sobre todo, por ejemplo, tengo casos, me encanta trabajar con las mujeres solteras y jóvenes. Pienso que si Dios nos da la oportunidad de enseñar a esa generación, híjole, ¿no? O sea, qué lindo, porque ves mujeres de 60, 70 años sufriendo por décadas. Y dices, qué terrible que no hubo nadie que caminara con ellas y han cargado todo esto por décadas, ¿no? Y no quiero ser responsable de aquella jovencita que el Señor pone en mi camino y no hablar verdad con ella y que sea una mujer de 50, 60, 70 años y diga, nunca nadie me dijo. Si ella cruza por mi camino, le voy a decir, a veces se enojan conmigo, pero está bien. Quiero amarlas de esa manera. Y mi punto se me olvidó, pero era, ya me acordé, de las jovencitas. A veces hay jovencitas, por ejemplo, que quieren vencer la masturbación y llevan el récord de los días que llevan venciendo, ¿no? Y 12 días, 15 días, y a los 28 días, ¡pum!, ¿verdad? Y vuelven a caminar hacia ese pecado. Pero parte del ánimo es, vuelve a la cruz. Sí reflexiona, sí ve, sí, las enseño inclusive a empezar a llevar un récord de su periodo, de sus cambios hormonales, o sea, sí vamos a ver todos los aspectos que esto incluye. Sin embargo, regresa a la cruz. Él te ama, Él murió por ti, Él no te condena, Él tiene un plan, Él quiere rescatar. Y a lo mejor ahorita que mencioné masturbación, están quienes abrieron los ojotes y dicen, espérame, todo el tiempo creí que eso estaba bien. Mándenme un email, por favor. Pregúntenme. Detalles de tu vida @gmail.com. Quiero terminar con esto, Diana. La respuesta de Dios es un poder que transforma. Así es. Es una gracia que transforma. Dios no minimiza mi pecado, pero tampoco lo ignora. Su respuesta es disciplinarme, consolarme y transformarme, no castigarme ni desecharme. Así es. Y cada caída es una invitación a que yo vuelva a correr de nuevo hacia la cruz, no a esconderme de ella. Dios no se sorprende cuando pecas otra vez. Dios no se sorprende cuando yo peco otra vez. Pero si se glorifica, si puedo probar y ver que Él es bueno, cuando vuelvo a Él, vez tras vez, al único que es mi fuente
de vida, mi fuente de solución, de ayuda, ¿verdad? Así es que espero que te animes a seguir adelante. Y si eres una mujer que dice, pues yo ya no peco, yo como que no veo que tenga nada de pecado en mi vida. ¿Qué tal si esta semana le dices al Señor, abre mis ojos, ¿verdad? Como el salmista que Diana mencionó, Salmo 139, examina mi corazón y ve si hay en mí algo que necesite ser cambiado, ¿verdad? Y si eres una mujer que ha estado batallando con pecados habituales, comienza a ser muy intencional. Regrésate a escuchar este episodio en la noche, a lo mejor toma notas, revisa las escrituras que mencionamos, las voy a poner en las notas y dale para adelante que para atrás ni para agarrar vuelo. Exacto. Gracias, May. Gracias a todos ustedes. Esperamos que este episodio no solamente sea una información para tu mente, sino que sea una inspiración para volver siempre al Señor, porque Él nunca se sorprende de nuestro pecado, sino que se glorifica cuando volvemos a Él. Así es. Amén. Nos vemos la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.